Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Bueno, nosotros hemos hablado acá de que el gobierno cumplió 100 días desde que comenzó su gestión y que siempre se va marcando como un hito respecto a los avances que se van logrando, pero no es el único que ha cumplido 100 días. También 100 días de gestión han cumplido los parlamentarios que asumieron entonces también este 2026 en marzo sus labores ahí en el Congreso. Y uno de ellos es Patricio Pinilla, quien es diputado del Distrito 21 de la Democracia Cristiana y que también entonces es primera vez que asume entonces como diputado y primera vez también que lo tenemos acá en el programa. Así que también para que nos conozcamos y por supuesto también revisemos ahí todo el trabajo que se han hecho en estos primeros días. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. Aquí estamos ya desde el Congreso en Valparaíso, así que encantado de poder conversar con ustedes y gracias por la invitación. Sí, no, a usted. Bueno, diputado, partamos por eso. Yo decía en la presentación de que, bueno, el gobierno cumplió sus 100 primeros días, pero en su caso, usted también ya cumplió entonces sus primeros días como diputado. Y si nos puede hacer también un repaso de lo que han sido también estos primeros días, de cómo se ha ido armando también el trabajo parlamentario y también cómo se ha ido uniendo esa labor que se está haciendo en el Congreso con también el trabajo territorial importante en las provincias que representa. Bueno, así es, pues, han sido meses y días intensos. La verdad que yo soy diputado por el primer periodo de Distrito 21 y desde el primer día empezamos a trabajar con harta fuerza, intensidad y aunque son 100 días parece que ha sido mucho más tiempo desde el punto de vista de lo que uno ha hecho. Y yo tengo que reconocer, uno de repente pensaba que el ritmo podía ser otro, que había un espacio como de adaptación. No, acá toca el pitazo inicial y la pelota empieza a correr rápidamente y todos los jugadores se esmeran por hacerlo mejor, así que hubo que ponerse a tono bien. Pero estamos conformes, yo creo que hemos podido estar a la altura del desafío, aunque lo dice uno mismo, pero también el trabajo que hemos realizado, hemos presentado ya alrededor de 14 iniciativas legales. Sacábamos la cuenta que ya tenemos casi 400 oficios de fiscalización, porque son eh, muchos de ellos de temas muy generales hasta temas bastante puntuales de gente que requiere alguna consulta y una herramienta que uno tiene, unas 60 actividades en terreno. Nuestro distrito es grande, ustedes saben que es la provincia de Arauco, la provincia de Biobío, la otra son 22 comunas. También hemos tratado de mantener el despliegue de manera importante porque la gente igual necesita ver a su representante en terreno, así que por ese lado estamos con un bastante grado de conformidad. Diputado, en ese aspecto en el mundo de las ideas, porque usted decía, me imaginaba que quizás el ritmo era otro, pero la verdad es que es bastante vertiginoso el trabajo, por lo menos parlamentario. También lo que pueden ver los ciudadanos es que siempre es un ambiente bastante crispado el que se vive, por lo menos en las cámaras, en las discusiones parlamentarias. ¿Es tan así en el sentido en que hoy día efectivamente se necesita discutir mucho con otros diputados, senadores que son de distintas ideas políticas o de distintos sectores? ¿Es tan crispado el ambiente o es más bien lo que uno alcanza a ver, la porción esa que a lo mejor toma la cámara de televisión o la fotografía, o se da también la posibilidad de poder dialogar con otros sectores? No, hay harto debate. Como dije, la palabra que uso siempre es como intenso, porque como que hay mucha defensa y harto pasión también por su propia idea. Sí, hay diputados y diputados, somos 155 personas, cada uno de los cuales, bueno, compitió, estuvo en campaña, ganó, representa su idea, defiende a su territorio. Y hay, por supuesto, también el deseo de cada uno, me imagino yo, de poder también responder a esa expectativa. Y ahí en ese punto hay harto diálogo, harto intento de llegar a acuerdos. Pero bueno, ya yendo un poco más a la arena política eh, y siendo bien honesto en este punto, eh, hoy día el gobierno es colegislador. Los diputados y senadores vamos de alguna manera respondiendo a los temas, a los puntos que va planteando el gobierno, porque él va determinando las urgencias en la Cámara. Yo decía, yo he presentado 14 proyectos de ley. Y lo que tratamos todos es de que esos proyectos sean patrocinados por el gobierno, porque de esa manera
pueden ser discutidos efectivamente y más rápidamente. Entonces el gobierno va poniendo urgencia a los proyectos, dice, este me interesa, y en ese punto también ha sido bastante vertiginoso el actuar, y han habido proyectos con demasiada celeridad en su tramitación, y eso es lo que también ha generado bastantes tensiones. Comentaban diputados antiguos, por ejemplo, el megaproyecto, la mega reforma tributaria que presentó el gobierno, este proyecto del presidente Kast y de alguna manera del ministro Quirós de reforma tributaria. Fíjese usted que en la Cámara de Diputados no estuvo más de 15 días, y eran 40 medidas de distinta naturaleza, desde bajar los impuestos de 27 a 23% para las grandes empresas, y venían ahí normas pequeñas que hablaban de temas laborales, estaban los dineros para la reconstrucción de Penco, Tomil y Ilquén, todo mezclado también, las contribuciones, la exención de contribuciones para la vivienda de los primer domicilio de los adultos mayores, exención de impuestos para las donaciones, eliminar el IVA para la primera vivienda. Cada medida tenía su propia complejidad, pero sin embargo, al ponerle suma urgencia al gobierno, hizo que en 15 días tuviésemos que debatir ese tema, y eso por supuesto que crispa los ánimos, porque uno trataba de argumentar, trataba de poner indicaciones, aportes. La oposición puso alrededor de 1.200 indicaciones, yo participo en la bancada de la Democracia Cristiana, presentamos 102 indicaciones, y como hay una mayoría en favor del gobierno, todas rechazadas, así como que no, en contra. Entonces, obviamente que eso sí genera una cierta tensión, porque uno siempre aspiraba a que la Cámara de Diputados y también el Senado sean espacios de conversación, de diálogo y de mejorar los proyectos, pero aquí hubo como una especie de mirada muy ideológica dura. Y eso sí, yo tengo que reconocer que fue generando tensión, y es por eso que la gente de repente ve discursos exaltados, a la par recortes presupuestarios en 3% de todos los ministerios, afectó a hospitales importantes, en el hospital de Concepción, ¿cierto? El hospital de Talcahuano también, de Los Ángeles. Entonces, por supuesto que eso uno va planteando los puntos, y de a poquito fue el ánimo caldeándose en estos temas. Sí. De ahí, diputado, bueno, justamente el día de ayer también vivieron una instancia donde quizás también había un poco de tensión, quizás más que nada estaba concentrado un poco en el oficialismo, pero obviamente que también estamos hablando de la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau, que también se ha estado estableciendo como un punto que podía afectar también el avance de la mega reforma del gobierno. ¿Cómo se vivió ayer también? Finalmente se aprobó en la Cámara de Diputados la acusación constitucional, ahora la tiene que ver el Senado, pero también con algunas críticas, sobre todo hay algunos descuelgues de Renovación Nacional. Bueno, en su caso usted la rechazó. ¿Cómo se vivió también esta instancia ayer? Sí, bueno, la gente yo creo que debe mirar con cierta extrañeza todos estos procesos, porque a veces no se entienden mucho. Estamos hablando de un ministro que dejó de ser tal hace 3 meses. Él dejó de ser ministro de Hacienda el 10 de marzo de este año. Entonces uno dice, ¿por qué hoy día los diputados oficialistas del gobierno quieren de alguna manera inhabilitarlo por 5 años y generar un castigo respecto de esa persona? Y utilizan un mecanismo que es el más poderoso que tiene la Constitución para poder fiscalizar, entre comillas, los actos del gobierno anterior, que es la acusación constitucional. Y esa acusación requiere 2 elementos: uno jurídico, que es que haya una infracción a la ley y a la Constitución, y otro elemento que sea, y esa infracción jurídica es analizado políticamente, o sea, hay un juicio político, pero debe existir una infracción de ley a la Constitución. Y eso es lo que genera un poco de desazón, porque los argumentos respecto de que no hubo infracción de ley o Constitución eran bastante sólidos. O sea, uno pensaba, para que haya una infracción de ley, y de acuerdo a lo que se dijo en la acusación, al menos tenía que haber habido alguna mentira del ministro para infringir el principio de probidad, o bien haber tratado de ocultar algo intencionalmente para infringir así el principio de transparencia, porque se le acusaba al ministro de haber infringido esos 2 principios, y además otros principios generales económicos de universalidad, de criterios más bien de financieros. Entonces uno decía,
¿En qué mintió el ministro Grau o qué trató de ocultar intencionalmente? Lo que él hizo fue una proyección económica respecto de lo que iba a ser el presupuesto 2026. Y algunos cuestionaban la metodología, cuestionaban de que los datos las cosas no se dieron como él las estimó o las proyectó, y eso ocurre siempre. Entonces uno dice, pero ¿cómo a un ministro de Hacienda se lo pasa haciendo proyecciones? O sea, el mismo ministro Quirós actualmente dice que bajando del 27 al 23%, en 5 años más, lo que pierda el Estado en impuestos hoy día, lo va a recuperar porque ese dinero los empresarios lo van a invertir en nuevos negocios en Chile, van a dar empleo y esos empleos van a generar impuestos y el Estado lo va a recuperar. ¿Y qué pasa si el empresario esa rebaja la incorpora a sus utilidades? ¿Qué pasa si decide esa inversión no hacerla en Chile, sino que en otro país? ¿Cierto? ¿O qué pasa si invierte en un negocio que le va mal? Entonces no va a haber esa recuperación de lo que yo estoy bajando hoy día en impuestos, y vamos a tener que acusar entonces al ministro Quiroz porque se equivocó en sus proyecciones. Es lo que se acusaba al ministro Grau, que estuvo además 6 meses a cargo del tema fiscal o del Ministerio de Hacienda, porque antes había estado el ministro Marcel. Entonces, realmente uno llegó a la convicción de que esto era un punto político, quería pasarse en una cuenta para enfatizar la idea que se ha dicho todo el tiempo de que es culpa todo del gobierno anterior, que no había plata, que dejó un déficit enorme. Los déficits vienen hace tiempo en Chile, de un gobierno tras otro, más o menos, depende de la época, pero se argumentó aquello. Entonces, por supuesto que eso fue complejo. Es verdad, se ganó con una mayoría que fue configurada por los votos de la derecha, prácticamente con 4 o 5 descuelgues de diputados de Renovación Nacional, Jimena Sandón, Diego Chalper, que dijeron exactamente lo que yo estoy diciendo ahora, que esto no tiene sentido, pero sí contaron con el entusiasta apoyo de Franco Parisi, que es el que finalmente lidera la bancada del PDG. Mire, yo puedo decir, pero con convicción absoluta, yo vi WhatsApp que recibían diputados del PDG, me lo mostraron ayer, hubo 3 o 4 del PDG que votaron en contra, y nos mostraban ahí WhatsApp del señor Parisi, más o menos casi como diciéndole, si no vota acá, usted se va a ir, lo vamos a echar de la bancada. Una presión intensa. Entonces, claro, el punto es que a los ministros se pueden acusar en 3 meses, después que dejan el cargo, y a los presidentes de la República 6 meses después que dejan el cargo. Así que lo más probable es que en unos 2 meses y medio más vamos a ver una acusación en contra de Gabriel Boric a fin de dejarlo fuera de la carrera presidencial, y por eso veía tan entusiasmados los libertarios, que ya tienen su candidato, que es Kaiser, y también al PDG, que ya tiene su candidato, que es Parisi. Entonces, uno lo que veía aquí era un trasfondo 100% político, y me hago responsable de mi dicho. La verdad es que lo estuve presente, uno conversó con los diputados, ve el fundamento, y la verdad que no había mayor argumento. Y termino con esto. Y más encima, antes de ayer, el Consejo Económico Fiscal había señalado que no había errores aritméticos alguno en las proyecciones que había hecho el ministro Nicolás Grau. Podía cuestionarse la metodología, podía cuestionarse a lo mejor que no se cumplieron exactamente lo que él predijo en un presupuesto, que es eso lo que se hace, pero sin embargo, que hubiese habido errores graves, groseros, aritméticos, no existían. Entonces bueno, finalmente el juicio político primó, ganó por 9 votos, no fue así por goleada tampoco, considerando que la derecha tiene una mayoría clara, y hoy día quien tiene que resolver finalmente el destino de la acusación es el Senado. Diputado, en ese aspecto, cuando usted nos detalla, pero tan ahí punto por punto, cómo van estas conversaciones, hoy día se nota fundamental que los partidos que están inmersos, que tienen representantes en el Congreso, hoy día sean sólidos finalmente. Se está viendo una intención, por ejemplo, de Renovación Nacional de la UDI de no caer justamente en estos extremos. ¿Cómo también está articulándose la democracia cristiana pensando que hay nuevo presidente nacional, que efectivamente quieren dar una discusión que salga un poco de esta situación quizás tan polarizada? ¿Están intencionando justamente todos los parlamentarios de la democracia cristiana este tipo de situaciones, el poder poner el punto, el salirse justamente de las vendetas políticas? ¿Van por ese camino ustedes como democracia cristiana? Mire, así es. Hoy día la democracia cristiana es un partido
que es bastante más pequeño de lo que fue antes, pero hay dos elementos que nos caracterizan. Primero, no fuimos parte del gobierno de Gabriel Boric, ni un militante de la democracia cristiana fue ministro, secretario, seremi, delegado presidencial, no fuimos parte del gobierno de Boric, y tampoco hoy día somos parte del gobierno del presidente José Antonio Kast. Entonces tenemos cierta libertad para poder revisar los hechos y las conductas. Y el segundo elemento que nos caracteriza es que nosotros sí tenemos una historia. El partido del próximo mes, en el mes de julio, va a cumplir casi 69 años, casi 70 años. Entonces, si bien es cierto, hoy día se ve disminuido desde el punto de vista de la presencia electoral, tema que podemos conversar más en otro momento, cuando ustedes lo estimen conveniente, pero también nos entrega una historia y una responsabilidad. Al presidente Eduardo Frei Montalva, disculpe una letra, le negaron la sal y el agua. La sal y el agua. Entonces uno dice, a los gobiernos no se le puede negar la sal y el agua, sino que tenemos que ser capaces de generar espacios de diálogo, de encuentro, de conversación. Lamentablemente, ya lo expliqué, en la mega reforma el gobierno no quiso entrar a dialogar, a pesar de que hicimos 102 indicaciones. En otros proyectos de seguridad hemos, creo que hoy día, con el nuevo ministro, hay más espacio de discusión y debate. Los proyectos ya no tienen la urgencia que tenían los primeros 2 meses, como que había que sacarlos rápido para dar cuenta, no sé, ante el electorado. Y nosotros hemos apoyado a la mayoría de los proyectos de seguridad que ha presentado el gobierno. La izquierda, la verdad, que lo ha rechazado casi ideológicamente. Ellos dicen esto de populismo punitivo, de poner más pena, más pena. Bueno, nosotros vamos viendo caso a caso, y en educación también hemos hecho gestos. Aprobamos también al gobierno el endeudamiento de 6.200 millones de dólares. ¿Por qué lo aprobamos? Porque había 3 formas de superar el déficit: vender activos, seguir haciendo recortes, o bien endeudarse. Nosotros pensamos que el menos dañino para la gente es endeudarse, porque seguir vendiendo activos, ya el Estado está en su mínima expresión, y seguir haciendo recortes, ya por supuesto que la gente ya no los sostendría. Ya nos parecen excesivos los recortes, ajustes que ha hecho el gobierno. Entonces, en ese espacio estamos tratando de generar acuerdos, diálogos. Todos los diputados de la democracia cristiana, prácticamente todos, venimos de una vertiente municipal. El presidente nacional, Álvaro Ortiz, de Concepción, fue concejal 8 años, alcalde 12. Los diputados, que yo fui concejal y consejero regional, tenemos varios exalcaldes. Entonces todos tenemos una fuerte conexión con el territorio y con la gente. Hoy día esa es hoy día, quizás hace 10 años atrás, los diputados de la ADC habían sido ministros, secretarios, o sea, cargo de designación popular, ¿cierto? Alguien del partido le había dicho: usted puede ser buen gobernador, intendente, y así se posicionaban ante la gente. Hoy día, quienes somos diputados, los 8 diputados de la ADC, todos tenemos una trayectoria del punto de vista territorial, local, y es por eso que tenemos una fuerte conexión con la gente y la comunidad. Tratamos de aprovechar todo ese bagaje en función de dar un aporte a los proyectos de ley que ayuden a la gente. Entonces, esa es la diferencia, y es por eso que enfatizamos mucho el diálogo, la conversación, pero para conversar y dialogar tienen que haber dos, ¿cierto? Interés. Y eso es lo que hemos notado, que no hay mucho interés en estos 100 días, y por eso cuando uno pone la nota, en general uno reprueba al gobierno. Pero esperamos que esto cambie. Realmente todavía el gobierno va si estamos en onda mundialera, vamos en 15 minutos, 20 minutos del primer tiempo, ¿no? Pero todavía queda harto partido por jugar. Bastante y esperamos que enmende su conducta, pero de lo contrario, bueno, vamos a ser también duros opositores si no vemos un cambio en la manera de plantear los temas, y también algunos temas de fondo en los cuales se pasan 3 o 4 pueblos, nuestros amigos del gobierno, por una mirada de extrema derecha muy ideológica. Y ahí, diputado, por ejemplo, el utilizar la estrategia también de acudir al Tribunal Constitucional, que, por ejemplo, en el caso del proyecto de escuelas protegidas, ahora también salió ahí este propio tribunal también unos artículos que en el fondo estaban cuestionando, como por ejemplo la revisión de mochilas. También es parte de lo que podrían considerar como estrategia para utilizar en caso de proyectos que usted mismo mencionaba, pasan muy rápido, que no se logra dar la conversación lo suficiente también en algunos detalles, o revisar todas las indicaciones. ¿Para ustedes es una posibilidad, por ejemplo, presentar indicaciones al Tribunal Constitucional, dado un caso particular? Sí.
Sí, yo creo que va a tener que ser un elemento porque, y aquí es donde una vez se ha hablado de batalla cultural. Entonces la gente dirá que esto de la batalla cultural. La batalla cultural es simplemente querer imponer una ideología, una manera de ver las cosas dentro de nuestra sociedad y de nuestro Estado. Yo dije, incluso la Constitución del 80, que ha sufrido modificaciones, fue generada en dictadura, pero ha sufrido modificaciones, genera un marco que no podemos pasar a llevar. En el caso de escuelas protegidas, efectivamente una mayoría en la Cámara de Diputados y el Senado había aprobado, una mayoría fuertemente impulsada por el gobierno, el hecho de que se pudiesen revisar las mochilas en los colegios. Mm. Ahora, lo que se daba era la facultad a las comunidades, a cada establecimiento educacional de poder incorporarlo dentro de su reglamento, no era una imposición. Pero ya la Constitución, el Tribunal Constitucional estimó que eso excedía el marco de un sistema educacional. Y nosotros también como Democracia Cristiana, dentro del megaproyecto que todavía se está discutiendo en el Senado, tenemos fuertes observaciones. Primero, no nos gustó el tema misceláneo, esto que se mezclaran peras con manzanas, dije 40 medidas, y hicimos una reserva de constitucionalidad. Estamos analizando si vamos a ir realmente al Tribunal Constitucional, y también la invariabilidad tributaria, que es otro concepto que cuesta explicarle a la gente, pero básicamente lo que significa es que usted va a inversiones sobre 50 millones de dólares por 25 años, le va a garantizar que no se le van a modificar o aumentar más impuestos de los que hoy día existen al momento de desarrollar esa inversión. Por 25 años, o sea, eso quiere decir que 6 gobiernos, después de 6 gobiernos más, no van a poder tocar ni siquiera con un pétalo de una flor el contenido tributario de esos proyectos. Entonces, nos parece que eso es excesivo, o sea, 25 años diciéndole a alguien que usted no tiene ningún tipo de, no va a tener ningún tipo de variación. Eso es como limitar fuertemente la democracia y las facultades de gobiernos posteriores. Insisto, 25 años son 6 gobiernos. Mm. Entonces, y además va a crear usted 2 sistemas, porque los que tengan esta ventaja van a tener cierto marco tributario, que es bastante ventajoso, de hecho se le disminuye, y los otros que no tengan, los que no caigan dentro de la invariabilidad, van a tener entonces un sistema tributario mucho más gravoso. Entonces va a haber 2 tipos de empresarios, igual eso también es discriminador. Entonces, ese sistema, yo podría asegurarle a ustedes que eso sí vamos a llevarlo al Tribunal Constitucional. Prácticamente ya tenemos hecho la presentación. Obviamente que el debate sigue. Plazo para ingresar al tribunal durante el debate, o bien terminada el debate en el Senado. Pero le hemos dicho al gobierno que sí vamos a recurrir, no por ser malos perdedores, estamos picados, no, porque hay ciertos límites que no se puede pasar. O sea, no, yo creo que Chile es un país serio, responsable, y si vamos a hacer reforma tributaria, lo principal que buscan los inversores, y estamos de acuerdo en que hay que aumentar la inversión, es que haya certeza. Pero cuando tú exageras la fuerza que tiene una mayoría, hace que el próximo gobierno lo primero que va a hacer, si es que no es del mismo signo que el actual, modificar eso. Entonces, ¿qué inversión va a venir si tú ganaste por tan poquito y no va a tener ninguna certeza? Así que vamos a considerar esa herramienta también del Tribunal Constitucional en futuros temas, porque no nos están dando mucha oportunidad de poder hacer un debate serio en el Congreso. Ese punto me quiero detener. Efectivamente, lo del Tribunal Constitucional toma fuerza porque no hay espacio, por ejemplo, para escuchar, modificar o hacer quizás las correcciones que desde, me imagino que no solamente la Democracia Cristiana o los diputados, senadores que representan esa colectividad están haciendo. No se está viendo flexibilidad por parte de la administración o de los representantes del gobierno de José Antonio Kast. En lo que vamos de los 100 días no se está viendo eso. Recién ahora, en algunos aspectos, estamos viendo ciertas luces. Ahora en algunos proyectos de seguridad, por ejemplo, que los primeros pasaban rapidito, antiturbazo, escuelas protegidas pasaron rapidito, pero ahora estamos viendo, esperamos que en el registro de vándalos, en proyectos como... algo se vio en el proyecto anticapuchas que se vota hoy día, que sancionaba la persona que iba con capucha a una marcha, era un delito. Eso quedó eliminado. Hoy día, gracias a los aportes que pudimos hacer dentro de la discusión en la Comisión de Seguridad, ya no va a ser un delito andar con capucha en marchas, sino que lo que va a ser sancionado de manera más grave
es que si tú cometes un delito que ya está tipificado, no un delito nuevo, delito de desórdenes públicos, entorpece el libre circulación de la gente, que está tipificado, impides que bomberos puedan llegar a una llamada de emergencia, o te robas una micro, ¿cierto? O atraviesas un vehículo en la calle, que están tipificados. Si tú cometes ese tipo de delito y además andabas encapuchado, se te va a aplicar la pena asignada al delito, aumentada en un grado. Pero lo que había presentado originalmente el proyecto era que bastaba que tú te pusieras algún elemento que impidiera verte la cara y ibas en una marcha o en una acción en la calle donde hubiese algún tipo de desorden, aunque tú no estuvieses involucrado en el desorden, igual ibas a ser sancionado o castigado y era un delito nuevo. Entonces ya ahí se notó que el debate dentro de la Cámara mejora los proyectos, porque lo otro era una brutalidad, era una tontera. Incluso se hablaba de maquillaje, el que anduviese con maquillaje, disfraz o cualquier elemento que impidiera identificarte en una marcha, en una manifestación, y hubiese desorden, iba a ser sancionado. No, hoy día eso quedó eliminado, y lo que se va a votar hoy día en la Cámara es una agravante. Si cometes un delito y además andas con elementos que impiden identificar la cara, vas a ser sancionado. Ahí se notó el debate. Entonces yo digo, es una buena experiencia, esperemos que el gobierno empiece a caminar por ese rumbo y dé espacio para poder mejorar los proyectos. De lo contrario, obviamente que uno va a salir públicamente diciendo con harta fuerza que aquí no hubo debate, que estos son tonteras, que simplemente buscan un populismo penal, ¿cierto?, en materia de seguridad u otro, y después iremos al Tribunal Constitucional con toda tranquilidad porque no nos permitieron mejorar los proyectos en el debate. Y eso también como bancada de la democracia cristiana queremos ponerle énfasis, porque siempre hemos creído, históricamente, hemos creído en los acuerdos, en el diálogo, en la posibilidad de conversar. Quizás a veces eso nos diferencia con quienes se oponen a todo duramente o quienes quieren que todo se apruebe rápidamente, y esperamos poder generar esa impronta en el Congreso. El diputado por el Distrito 21 de la Democracia Cristiana, Patricio Pinilla, conversando en Mesa de Noticias de Radio El Conquistador Concepción acerca de lo que han sido estos primeros 100 días, también los proyectos también más relevantes que han estado viendo, la acusación constitucional también que se aprobó el día de ayer, y por supuesto el rol de la Democracia Cristiana también en todo este debate en el Congreso. Muchas gracias, diputado, por estar junto a nosotros, y cualquier cosa ya estamos en contacto. Sí, gracias, diputado. No, gracias a ustedes por la posibilidad. Por supuesto, aprovecho de mandar un saludo ahí, escuchar la radio en Los Ángeles también, y en la región, así que saludo a todos los auditores, y también principalmente a los lectores de nuestra provincia de Biobío, en Arauco y Lota, que nos siguen en las redes y disponibles cuando ustedes lo estimen conveniente. Muchas gracias, diputado. Que tenga buen día. Bueno, ustedes, gracias. Bueno, ahí el diputado abordaba varios temas, cómo se va a venir ahí harto trabajo en el Congreso hoy día, con discusiones muy en paralelo de diversos temas, así que hoy día para los parlamentarios tienen hartas cosas. Todo muy relevante además. Todo muy relevante además.